La noche en que todo se rompió comenzó con una celebración que parecía perfecta, llena de luces cálidas, música suave y risas que recorrían cada rincón de la casa sin que nadie imaginara que, detrás de tantos brillos, se escondía un silencio que amenazaba con destruir algo mucho mayor que un matrimonio. Ella llegó creyendo que sería una noche tranquila. Quizá una oportunidad para reconstruir o pelo menos aliviar las tensiones que habían marcado las últimas semanas, pero encontró un ambiente extraño en el que el hombre que amaba la evitaba con la mirada como si temiera algo que no podía nombrar, y mientras los invitados brindaban sin notar la tensión, una sombra emocional se levantaba entre ellos anunciando que nada volvería a ser igual después de esa velada que inició tan inocente y terminó convertida en un abismo inesperado. Había algo en sus ojos que no coincidía con la frialdad de sus gestos, un temblor casi imperceptible que revelaba una lucha interna feroz entre lo que deseaba hacer y lo que estaba obligado a hacer. Porque aunque nadie más lo sabía, él había pasado días enfrentando un miedo que prefería cargar solo antes que ponerla a ella en peligro. Y esa determinación silenciosa lo consumía por dentro mientras fingía serenidad frente a la familia, consciente de que cada minuto que pasaba los acercaba a un punto sin retorno del cual solo una decisión dolorosa podría ofrecer algún tipo de protección real. Cuando ella se acercó con una sonrisa suave, intentando recuperar un poco de la complicidad que antes compartían, sintió un muro invisible levantarse entre ellos. Una barrera que no entendía pero que la hirió con la precisión de una verdad no dicha, y mientras él se alejaba con una excusa torpe, algo en su pecho le dijo que esa noche guardaba un peso mayor que cualquier discusa o pasada, un presagio que se intensificó al notar que él observaba puertas y ventanas como si esperara que algo, o alguien, pudiera irrumpir en cualquier instante. La tensión se volvió tan palpable que incluso los silencios parecían más ruidosos que la música navideña, y aunque nadie lo sabía, el destino ya había colocado las piezas de un dolor inevitable que estallaría frente a todos antes de que ella tuviera oportunidad de entenderlo, porque a veces la vida rompe sin avisar y obliga a decisiones que duelen, humillan y se sienten como traición, pero que, en realidad, esconden un motivo mucho más profundo que solo puede revelarse cuando ya no hay vuelta atrás. Esta historia no trata solo de una separación pública, sino de un sacrificio silencioso que desafía el entendimiento común y que pone a prueba la capacidad humana de amar incluso cuando amar significa soltar. Y mientras acompañas cada giro de esta narrativa intensa y emocional, descubrirás que nada es lo que aparenta y que, detrás de la noche que la destruyó, existía una verdad devastadora capaz de reescribir cada recuerdo, cada palabra y cada lágrima derramada en ese salón iluminado. Si este tipo de relatos profundos y llenos de misterio te conmueven, quédate hasta el final, porque la última revelación cambiará completamente la forma en que entenderás todo lo que ocurrió, y si deseas más historias así, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nueva narrativa que busca tocar corazones, encender reflexiones y mostrar que incluso el dolor más intenso puede contener un significado oculto. Ella llegó a la celebración con el corazón dispuesto a intentarlo una vez más, aún sin entender por qué su marido había estado distante en los últimos días, y mientras avanzaba entre las luces doradas que bañaban el salón, sentía que algo en el ambiente no armonizaba con la alegría que todos fingían compartir, como si un viento frío invisible se deslizara entre las miradas y apagase lentamente cualquier rastro de paz. Al observarlo de lejos, notó que él no disfrutaba de la música ni de las conversaciones, sino que permanecía rígido, atento a cada movimiento, como quien espera señales secretas que solo él puede percibir, y aunque ella quiso creer que se trataba de estrés o cansancio, la incomodidad que crecía dentro de su pecho le daba una advertencia silenciosa que no sabía cómo interpretar. Sus pasos se volvieron lentos mientras se acercaba a él, buscando alguna señal de cariño que disipara la inquietud, pero apenas acercó la mano para tocar su brazo, él dio un paso atrás con un gesto casi imperceptible, aunque lo suficientemente claro para herirla, y esa distancia inesperada se clavó como una punzada profunda que le robó el aliento sin que nadie alrededor lo notara, porque todos seguían celebrando sin imaginar que, en el centro de esa fiesta, un matrimonio estaba a punto de implosionar. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa murió antes de nacer cuando vio que él evitaba su mirada,
como si temiera que en sus ojos ella descubriera aquello que él se esforzaba inútilmente por ocultar. Mientras el brindis de medianoche se aproximaba, él caminaba de un lado a otro sin rumbo claro, con el peso de una decisión que parecía romperle la columna desde dentro, y cada vez que su esposa intentaba acercarse, él encontraba una excusa para apartarse, dejando un rastro de incertidumbre que se expandía como una sombra sobre ella, una sombra que la abrazaba con el frío de lo desconocido. Los invitados cuchicheaban, algunos preocupados, otros curiosos, porque aunque no comprendían lo que sucedía, podían sentir que algo estaba a punto de estallar, algo que nadie en esa casa estaba preparado para presenciar. El ambiente comenzó a transformarse lentamente, como si la casa entera respirara una tensión que se volvía más densa con cada minuto que pasaba, y ella, incapaz de soportar más la distancia, reunió fuerzas para enfrentar la situación y preguntarle directamente qué estaba sucediendo, pero antes de que alcanzara a pronunciar una sola palabra, él levantó la mano con un gesto brusco que la detuvo, silenciándola y haciendo que su corazón se encogiera con una mezcla de miedo, rabia y dolor. Sentimientos que no podía entender porque jamás había visto en él un comportamiento tan duro y extraño, y mientras ella luchaba internamente para no derrumbarse frente a los demás, él respiró hondo, como quien se prepara para una sentencia irrevocable. Cuando pidió la atención de todos, el murmullo del salón se apagó de golpe, dejando un silencio tan afilado que podía cortar el aire, y aunque ella no sabía lo que estaba por escuchar, su cuerpo reaccionó antes que su mente, tensándose por completo como si presintiera que estaba a segundos de ver su vida desmoronarse delante de aquellos que conocían cada una de sus historias anteriores. Él la miró apenas un instante cargado de un dolor tan profundo que la confundió aún más, porque ese no era el rostro de un hombre que desea herir, sino el de alguien que está a punto de destrozarse a sí mismo para cumplir algo que lo supera, algo que ella no podía comprender pero que sentiría con una violencia devastadora. Fue entonces cuando él, con la voz quebrada pero firme, anunció que su matrimonio había terminado, que ya no podían seguir juntos y que esa decisión era definitiva. Palabras que cayeron sobre ella como una tormenta inesperada en medio del desierto, dejándola paralizada, sin poder respirar, sin entender qué había hecho mal, por qué merecía aquella humillación pública. Y mientras intentaba procesar el golpe, los invitados se miraban entre sí con expresiones de incredulidad, incapaces de comprender cómo una noche preparada para celebrar podía convertirse en un escenario de ruptura tan brutal, convirtiendo el salón en una jaula emocional de la que nadie sabía cómo escapar. Ella sintió que las palabras de él le atravesaban el pecho como un cuchillo helado, y mientras todos quedaban en shock, ella buscaba desesperadamente algún indicio de que aquello era una broma cruel o un malentendido provocado por el estrés, pero su mirada se encontró con unos ojos apagados, llenos de un dolor indescriptible que no coincidía con la frialdad de su decisión, un dolor que la confundía aún más porque parecía el llanto silencioso de alguien que pierde algo invaluable. Sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en la mesa cercana para no desmoronarse frente a todos, mientras su respiración se volvía corta y entrecortada, el corazón latiendo tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. Y aún así, no logró pronunciar una sola palabra porque la vergüenza, la sorpresa y la humillación la mantenían atrapada en un estado de parálisis emocional que jamás había experimentado. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, algunos con incredulidad, otros con una mezcla incómoda de compasión y morbo, creando un eco de susurros que la envolvió como una ola oscura y sofocante que hacía aún más doloroso aquel momento, mientras ella intentaba juntar fuerza suficiente para preguntar qué estaba pasando. ¿Por qué él había decidido exponerla de esa manera, y qué razón podía justificar semejante crueldad en una noche que debía ser de luz y armonía? Pero antes de que lograra formar una frase clara, él volvió a levantar la mano en señal de no hables, y en ese gesto ella sintió una mezcla devastadora de autoridad, urgencia y miedo. Como si él luchara contra un enemigo invisible que se cerraba sobre ellos a pasos agigantados, un enemigo del que ella no tenía la menor idea. Ella avanzó un paso hacia él, tratando de encontrar respuestas en su rostro, pero apenas se movió, él retrocedió instintivamente, como si acercarse a ella significara exponerla a algo mucho más peligroso que la humillación pública.
Un reflejo que la hirió aún más porque confirmaba que aquel hombre que prometió protegerla toda la vida ahora se convertía en la fuente de su mayor angustia. Su suegra intentó intervenir, preguntando con voz temblorosa qué estaba ocurriendo y por qué habían elegido ese momento para una decisión tan drástica, pero él permaneció rígido, como si no pudiera permitirse ningún cambio en lo que estaba planeado, ninguna vacilación que pusiera en riesgo algo que solo él parecía conocer. Y esa determinación silenciosa se transformó en un peso insoportable que inundó el ambiente con una tensión casi palpable. Ella sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas ardientes que luchaban por caer, pero se obligó a contenerlas porque aún guardaba un mínimo de dignidad. Una pequeña llama interna que se negaba a permitir que la vieran derrumbarse por completo, aunque el dolor le atravesara el alma. Al levantar la mirada, buscó en él alguna señal de arrepentimiento. Una grieta en su comportamiento que revelara que todo aquello era un error, pero lo único que encontró fue una expresión dura, forzada, como si estuviera cumpliendo una condena autoimpuesta que lo destruía tanto como a ella, y esa contradicción entre sus ojos y sus actos la dejó aún más confundida, generando una herida profunda que comenzaba a sangrar en silencio dentro del corazón. Después de unos segundos eternos, él sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa frente a ella con un movimiento lento y pesado, como quien entrega una sentencia final de la que ya no se puede huir, y en ese sobre estaban los papeles de divorcio que él le pedía firmar ahí mismo, delante de todos, sin explicaciones, sin compasión, sin permitirle siquiera procesar la magnitud del golpe. Ella miró el sobre como si fuera un objeto extraño, incapaz de entender cómo su vida podía reducirse a unas hojas arrugadas por la presión de su mano, mientras su mente gritaba buscando razones y él se mantenía firme, inmóvil, con la mirada clavada en un punto indefinido del piso, huyendo deliberadamente de los ojos que suplicaban respuestas. La familia intentó intervenir una vez más, algunos rogándole que no tomara decisiones precipitadas, otros acusándolo de crueldad, pero él permaneció ajeno a todas las voces. Como si hubiera construido un muro invisible entre él y el mundo, un muro que solo dejaba pasar la determinación fría y el miedo silencioso que lo empujaba a actuar así. Finalmente, después de un temblor interno que la recorrió de pies a cabeza, ella tomó el bolígrafo con la mano temblorosa y firmó, no porque entendiera ni aceptara lo que sucedía, sino porque la fuerza emocional que aún la sostenía comenzó a desmoronarse, dejándola sin salida, sin defensa y sin esperanza. Mientras el murmullo de los invitados se convertía en una tormenta lejana que marcaba el inicio de su caída más dolorosa. Ella permaneció de pie durante unos segundos que parecieron siglos, sosteniendo el bolígrafo como si fuera un objeto que quemara sus dedos, incapaz de comprender cómo había llegado a ese punto. Y mientras el eco de su firma aún vibraba en el aire, sintió que algo dentro de ella se quebraba con un sonido silencioso pero definitivo, una fractura emocional que marcaba el fin de la vida que conocía. Él, al verla firmar, apretó los labios con tanta fuerza que el color desapareció por completo, como si cada músculo de su rostro luchara por mantenerse firme, y aunque nadie más lo notó, sus manos temblaron levemente antes de cerrarse en puños junto a su cuerpo, revelando una tensión interior que parecía a punto de estallar. Ella quiso hablar, exigir explicaciones, implorar una razón que justificara esa tragedia, pero su voz se negó a salir, atrapada en un torbellino de vergüenza, incredulidad y un dolor tan agudo que parecía perforar su pecho de adentro hacia afuera. Los invitados, paralizados por la escena, no sabían si intervenir o alejarse, y en esa incertidumbre colectiva se creó un silencio incómodo que envolvió a todos como una neblina espesa. Una neblina que absorbía cada emoción y la devolvía amplificada en forma de tensión insoportable. Algunos evitaban mirar directamente, temiendo convertirse en testigos demasiado cercanos del colapso de un matrimonio que, hasta esa noche, parecía estable, mientras otros observaban con el ceño fruncido intentando descifrar el enigma detrás de las acciones de él, porque aunque su comportamiento era duro y aparentemente cruel, había algo en sus gestos, un brillo fugaz en sus ojos, que sugería un dolor distinto, profundo, casi desesperado, y ese contraste comenzaba a levantar sospechas entre quienes conocían bien al hombre que estaba frente a ellos. Al recibir los papeles firmados, él los guardó con un movimiento lento, cargado de una solemnidad que nadie pudo comprender,
como si aquel documento representara más que una simple separación. Como si tuviera un significado secreto que solo él conocía, y mientras cerraba el sobre una vez más, desvió la mirada hacia la ventana, observando la oscuridad de la calle con una intensidad casi paranoica. Como si buscara señales en la sombra, ese gesto llamó la atención de su cuñado, que se acercó inquieto y le preguntó si todo estaba bien, pero él respondió con un simple sí que no convenció a nadie, un sí pronunciado con la voz rota de quien está al borde de un precipicio emocional. Ella, al notar esta extraña inquietud, sintió que la angustia se mezclaba con la confusión y un nuevo tipo de miedo comenzaba a nacer dentro de ella. Cuando él finalmente la miró, solo por un segundo, su mirada cargaba una súplica silenciosa que la dejó inmóvil, una súplica que decía mucho más que cualquier explicación verbal. Pero que también estaba impregnada de un dolor tan profundo que la atravesó por completo, dejándola sin aliento. Era como si él le pidiera que se fuera rápido, que no hiciera preguntas, que no intentara entender. Como si supiera que quedarse un minuto más podría desencadenar algo irreversible, algo oscuro y peligroso. Que se acercaba sin que ellos lo notaran, pero ella, incapaz de comprender ese mensaje silencioso, interpretó aquella mirada como un gesto de despedida cruel, la confirmación de que realmente ya no quedaba nada entre ellos. Y esa idea se aferró a su corazón como una garra afilada. Sin embargo, cuando ella decidió finalmente marcharse, él dio unos pasos hacia adelante, no con la intención de detenerla, sino como si quisiera asegurarse de que se moviera en una dirección específica, lejos de una zona que solo él percibía como riesgosa, y ese movimiento casi imperceptible pasó desapercibido para la mayoría, pero no para ella, que percibió una extraña mezcla de control y protección en su postura. Sintió que su estómago se encogía, como si una parte de ella presintiera que, debajo de todo el dolor, había algo más, algo que él estaba ocultando con una fuerza desesperada, pero su orgullo herido y su mente confusa no le permitieron profundizar en ese presentimiento, empujándola en cambio hacia la salida con pasos inseguros. Cuando abrió la puerta para irse, el aire frío de la noche le golpeó el rostro con una fuerza inesperada, devolviéndola a la realidad y recordándole que, aunque su mundo se había derrumbado dentro de aquella casa, el exterior seguía igual, indiferente a su sufrimiento, iluminado por luces navideñas que contrastaban cruelmente con su estado interior. Él la observó desde el umbral sin pronunciar una sola palabra, con los ojos cargados de un dolor que ya no podía ocultar, y aunque parecía querer avanzar hacia ella, se detuvo bruscamente, como si una línea invisible le impidiera cruzar, como si supiera que acercarse solo empeoraría algo que estaba a punto de suceder. Ella, sin entender esa contención, dio un último vistazo a la casa donde acababa de perderlo todo y, con el corazón hecho polvo, bajó los escalones sin imaginar que esa decisión, aparentemente simple, era lo que le salvaría la vida. Ella descendió los escalones con pasos temblorosos, sintiendo que cada peldaño la alejaba no solo de la casa, sino también de la vida que creía tener bajo control. Y mientras avanzaba hacia el automóvil estacionado bajo la luz intermitente de un farol navideño, una mezcla de rabia, vergüenza y desorientación la envolvía como un manto pesado del que no podía liberarse. Un manto que parecía apretar su respiración y desordenar sus pensamientos. Al abrir la puerta del vehículo, sus manos temblaban, tanto que tardó varios segundos en encontrar el equilibrio suficiente para sentarse, y cuando finalmente cerró la puerta, el silencio del interior se volvió ensordecedor, amplificando cada latido acelerado de su corazón, cada fragmento de dolor que se incrustaba más profundo en su pecho, dejándola atrapada en un espacio demasiado pequeño para contener tanto sufrimiento. Cuando encendió el motor, las luces del tablero iluminaron su rostro marcado por lágrimas silenciosas que corrían sin permiso, y mientras limpiaba sus mejillas con movimientos torpes, sintió la necesidad urgente de alejarse de aquel lugar que ahora le resultaba insoportable, un lugar que había sido testigo de una humillación que jamás imaginó vivir, sin mirar atrás. Presionó el acelerador y se incorporó a la calle, donde las luces navideñas colgaban en armonía sobre los postes, ajenas al caos emocional que ella llevaba dentro, y cada destello le recordaba con crueldad el contraste entre la alegría exterior y el vacío interno que la consumía. Un contraste que hacía aún más difícil encontrar una explicación racional para lo que acababa de suceder. Condujo varios minutos sin rumbo claro,
dejando que el movimiento del auto la empujara hacia adelante mientras sus pensamientos se desordenaban una y otra vez. Intentando reconstruir cada escena de esa noche para encontrar algún indicio, algún gesto previo que pudiera advertirle que su mundo estaba a punto de quebrarse. Sin embargo, por más que revisaba los recuerdos recientes, no encontraba razones contundentes, apenas fragmentos sueltos de comportamientos extraños que nunca tomó en serio. Porque pensó que se trataban de estrés laboral o agotamiento, y esa falta de señales claras la sumergía en una frustración profunda, haciéndole sentir que había sido arrancada de su vida sin explicación alguna. Como si alguien hubiera cambiado las reglas sin avisarle, dejándola completamente vulnerable. Fue entonces cuando su teléfono vibró en el asiento del copiloto, provocando un sobresalto que la obligó a frenar lentamente al borde de la carretera y al ver la pantalla encendida en la penumbra del auto. Notó que se trataba de un número desconocido, lo que inmediatamente despertó un mal presentimiento en su estómago, ese mismo tipo de intuición que a veces llega sin lógica pero con una claridad alarmante. Dudó en contestar, pensando que tal vez era algún familiar tratando de consolarla o algún invitado queriendo entender lo ocurrido, pero algo en su intuición le dijo que aquella llamada no era un gesto de apoyo, sino el inicio de algo mucho más inquietante. Algo que todavía no podía comprender pero que ya comenzaba a rodearla sigilosamente. Cuando finalmente deslizó el dedo para responder, el silencio del otro lado de la línea la estremeció, porque no escuchó palabras inmediatas ni respiración humana. Solo un segundo de estática tenue que parecía recorrer la distancia como un susurro extraño. Antes de que pudiera colgar, una voz distorsionada habló con un tono bajo y urgente, diciendo su nombre completo como si la conociera desde siempre, y esa simple pronunciación bastó para congelar su cuerpo por completo. La voz continuó, diciendo que no debía volver a la casa, que no estaba segura allí y que debía cambiar de dirección inmediatamente, y aunque ella intentó preguntar quién hablaba, la llamada se cortó abruptamente, dejándola en un silencio más perturbador que cualquier respuesta posible, un silencio que le erizó la piel y aceleró su respiración. Aún paralizada por el desconcierto, tomó el teléfono con ambas manos intentando llamar de vuelta, pero el número aparecía como inexistente, lo que aumentó la sensación de amenaza y la dejó temblando en la oscuridad del auto. Mientras su corazón golpeaba contra su pecho, comenzó a comprender que la noche no era solo una sucesión de desgracias emocionales, sino el preludio de algo más peligroso, algo que estaba conectado con la mirada inquieta de su exmarido, con su comportamiento extraño y con la urgencia desesperada que escondía detrás de cada gesto. En ese instante, por primera vez desde que salió de la casa, sintió miedo genuino, un miedo que no venía del dolor del divorcio, sino de la sensación de que alguien más, en algún lugar, estaba moviendo piezas invisibles que la involucraban directamente. Ella permaneció unos minutos detenida al borde de la carretera, intentando recuperar el aliento mientras su mente procesaba la extraña llamada que acababa de recibir, una llamada que no solo intensificaba su desconcierto, sino que también abría una nueva puerta hacia un miedo desconocido que la envolvía como un abrazo helado, mientras observaba las luces lejanas de los autos que pasaban. Sintió que cada sombra en movimiento se convertía en una amenaza potencial, como si el mundo exterior hubiera cambiado repentinamente de forma para ocultar presencias inquietantes que la vigilaban desde la oscuridad. Intentó tranquilizarse, diciéndose a sí misma que tal vez se trataba de una broma pesada o de alguien que había escuchado sobre el escándalo y quería aprovecharse de la situación. Pero una parte más profunda y silenciosa de su intuición no aceptaba esa explicación, insistiendo en que había algo real y peligroso detrás de aquella advertencia. Mientras sostenía el volante con manos temblorosas, recordó de pronto la manera en que él la había observado antes de que saliera de la casa, esa mezcla de urgencia y protección que había confundido con frialdad. Y por primera vez comenzó a considerar la posibilidad de que su comportamiento no fuera motivado por crueldad, sino por algo más oscuro que todavía no lograba comprender. Ese pensamiento abrió una grieta en su confusión, permitiendo que pequeños fragmentos de escenas recientes volvieran a la superficie, él revisando las cerraduras, observando la calle, respondiendo mensajes a escondidas y alejándose de ella cada vez que intentaba acercarse, gestos que en su momento parecieron distantes,
pero que ahora adquirían un nuevo significado inquietante, y mientras más recordaba, más evidente se hacía que había un patrón que no podía seguir ignorando. Decidió encender nuevamente el motor e incorporarse al camino, pero esta vez con una sensación de vulnerabilidad mucho más afilada, como si cada árbol, cada poste de luz y cada curva del asfalto escondiera algo que ella todavía no podía ver. Condujo lentamente, sin rumbo definido, observando los retrovisores con frecuencia compulsiva, temiendo encontrar un vehículo siguiéndola o un rostro desconocido entre las sombras, aunque nada de eso aparecía, lo cual hacía la experiencia aún más perturbadora, porque el verdadero peligro se mantenía oculto, silencioso, impredecible. Su respiración se volvía irregular cada vez que su teléfono vibraba, aunque solo fueran notificaciones triviales. Y esa tensión constante la dejaba al borde del colapso emocional. A medida que avanzaba, decidió llamar a su exmarido, aun sabiendo que la posibilidad de que él respondiera era mínima, pero necesitaba oír su voz. Necesitaba una explicación que la ayudara a entender por qué todo se había convertido en un laberinto de confusiones y amenazas sin nombre. Como esperaba, la llamada no fue atendida. Y aunque él había rechazado muchas conversaciones antes, esta vez el silencio se sintió distinto, más definitivo, como si él estuviera completamente imposibilitado de responder, atrapado en un lugar donde la comunicación ya no era segura. Eso solo aumentó su ansiedad, llevándola a marcar otras 2 veces, desesperada por una conexión que nunca llegó. Y en ese fracaso sintió una punzada de soledad tan aguda que casi detuvo el auto para llorar, pero se obligó a seguir adelante, impulsada por el instinto de supervivencia que comenzaba a despertar en ella. De repente, su teléfono volvió a vibrar, y aunque su cuerpo entero se tensó, esta vez no se trataba de una llamada, sino de un mensaje de texto procedente del mismo número desconocido de antes. Al abrirlo, encontró una frase breve pero devastadora: no mires atrás. Esa advertencia la golpeó con una fuerza brutal, llenando su pecho de un miedo visceral que la obligó a mirar el retrovisor de inmediato, aun cuando la instrucción decía lo contrario. Y al hacerlo sintió que el mundo se congelaba alrededor de ella, aunque no había ningún vehículo persiguiéndola. La oscuridad que envolvía el camino parecía más espesa, más viva. Como si algo se desplazara detrás de ella sin dejar rastro, una presencia invisible que aumentaba la sensación de peligro inminente. Con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, decidió tomar una salida secundaria para alejarse de la carretera principal, esperando que eso le diera cierta ventaja ante la amenaza que aún no lograba identificar, pero mientras avanzaba por una zona menos iluminada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un escalofrío que no provenía del frío exterior, sino de la certeza creciente de que alguien, en algún lugar, la estaba observando con una atención inquietante, y en ese momento, con la luna filtrándose entre las ramas de los árboles y el silencio volviéndose cada vez más pesado, comprendió que la noche no había terminado con la humillación del divorcio, sino que acababa de entrar en un territorio mucho más oscuro donde su vida, sin saberlo, pendía de un hilo que se tensaba con cada minuto que pasaba. Mientras ella avanzaba por aquel camino más estrecho, sus pensamientos regresaron inevitablemente a la casa que había dejado atrás, preguntándose si él continuaba allí, rodeado por la familia que todavía no comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y aunque trató de convencerse de que ya no era su responsabilidad, una inquietud profunda se instaló en su pecho, haciéndole sentir que algo terrible podía suceder en cualquier momento. Las imágenes de su mirada tensa, su respiración agitada y su obsesiva vigilancia de puertas y ventanas cobraron nuevo significado, revelando una angustia que ella había confundido con frialdad, cuando en realidad era una forma desesperada de contención. Cuanto más pensaba en ello, más evidente se volvía que él estaba protegiéndola de algo que ella ignoraba por completo, un peligro que no había desaparecido solo porque ella había abandonado la casa. De vuelta en la casa, la atmósfera se había vuelto casi irrespirable, cargada de tensión y desconcierto, porque aunque todos habían sido testigos del divorcio repentino, ninguno entendía por qué él seguía actuando como si estuviera bajo amenaza inmediata. Mientras algunos miembros de la familia trataban de consolarse entre susurros inseguros, otros observaban a través de las ventanas, sintiendo que había algo extraño en la quietud de la calle, un silencio demasiado perfecto para una noche festiva,
y él, en el centro del salón, mantenía una postura rígida, con la mirada clavada en la puerta principal como si estuviera esperando que algo, o alguien, cruzara el umbral sin previo aviso. Cada músculo de su cuerpo tensado al máximo, como un animal acorralado. La suegra, incapaz de soportar la tensión, se acercó a él con el rostro pálido y la voz temblorosa, preguntándole por qué actuaba de manera tan extraña y qué estaba realmente sucediendo, pero él apenas respondió, murmurando que todos debían permanecer alejados de las ventanas y no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Esa instrucción, lejos de tranquilizarlos, encendió aún más las alarmas dentro de la familia. Pues la firmeza de su tono no dejaba espacio para interpretaciones benignas, y en cuestión de minutos el ambiente se transformó en un escenario cargado de temor, donde cada sombra parecía esconder una amenaza. Algunos intentaron llamar a la policía, pero él se los prohibió con una urgencia que heló la sangre de quienes lo escucharon. En un intento de recuperar control sobre la situación, su cuñado se acercó a la puerta para verificar si realmente había algo afuera, pero antes de que pudiera tocar la manija, él lo sujetó del brazo con una fuerza inesperada, susurrándole con el rostro desencajado que no debía cometer ese error. La intensidad de su agarre y la desesperación en sus ojos hicieron que todos comprendieran, por primera vez, que el peligro no era imaginario ni producto de una crisis emocional, sino algo mucho más concreto y aterrador que se acercaba sin que ellos pudieran verlo. La familia, aterrada, retrocedió instintivamente hacia el interior del salón, formando un círculo tenso alrededor de él, esperando que dijera algo más que los ayudara a comprender la magnitud del peligro. Un silencio extraño se apoderó de la casa, un silencio que no pertenecía a la noche festiva sino a algo más profundo y ominoso. Un silencio que hacía que incluso el crujido de la madera bajo sus pies sonara como un anuncio de desgracia. Fue entonces cuando un leve sonido exterior, un motor apagándose, una puerta cerrándose suavemente, rompió la calma aparente y provocó que él levantara la cabeza de inmediato, con los ojos muy abiertos y la respiración detenida. Ese pequeño detalle hizo que todos contuvieran el aliento, porque aunque no sabían qué significaba, era evidente que él sí lo sabía. Y la expresión de terror en su rostro fue suficiente para que el miedo se propagara como un incendio invisible entre cada uno de los presentes. Mientras tanto, en el auto, ella sintió un escalofrío súbito recorrerle la columna sin razón aparente, como si su cuerpo percibiera a distancia la tensión que envolvía la casa que había sido su hogar durante tantos años. Y aunque luchaba contra la idea de regresar después de la humillación sufrida, una voz interior insistía con creciente desesperación en que debía entender la verdad, que no todo podía reducirse a un divorcio inesperado. La sensación de que algo grave estaba ocurriendo la invadió por completo, obligándola a agarrar con fuerza el volante mientras contemplaba la posibilidad de dar media vuelta, sin saber que, en ese mismo instante, la verdadera amenaza ya estaba pisando el porche de la casa, dispuesta a cumplir un propósito que venía persiguiendo desde mucho antes de que la noche comenzara. La tensión dentro de la casa se volvió insoportable cuando un segundo ruido, más claro que el anterior, resonó desde el exterior, un paso firme sobre las hojas secas del jardín, seguido del crujido lento y calculado de alguien acercándose a la puerta principal con una determinación que erizó la piel de todos los presentes. Él levantó la mano pidiendo silencio absoluto. Y aunque nadie entendía lo que estaba pasando, todos obedecieron instintivamente, como si una corriente de terror colectivo hubiera recorrido el salón de una punta a otra. Incluso los niños, que minutos antes jugaban ajenos a la tensión, se quedaron inmóviles, contagiados por la gravedad que tenía el ambiente. Y mientras el reloj decorativo marcaba los segundos con un tic-tac que sonaba demasiado fuerte, él dio unos pasos hacia adelante, colocándose entre la familia y la entrada con la postura de alguien que está listo para enfrentarse a un destino ineludible. El ruido cesó de repente, como si la presencia fuera consciente de su proximidad al interior y estuviera midiendo cada movimiento para no delatarse del todo, lo que solo aumentó la sensación de peligro. La suegra comenzó a llorar en silencio, aferrándose a su esposo mientras éste intentaba consolarla con manos temblorosas que revelaban que él también estaba al borde del pánico. De pronto, el timbre sonó con un tono suave pero aterrador, tan suave que parecía una burla, una provocación calculada.
que hizo que todos contuvieran el aliento, incapaces de reaccionar, y mientras la campanada se desvanecía en el aire, él murmuró con voz quebrada que nadie, absolutamente nadie, debía acercarse a la puerta, pues abrirla significaría algo que no estaban preparados para enfrentar. A pocos kilómetros de allí, ella conducía sin rumbo fijo, luchando contra la tormenta emocional que la envolvía. Pero una inquietud creciente la obligó a encender el altavoz del teléfono para revisar nuevamente el mensaje que había recibido, al escuchar la advertencia "no vuelvas a la casa" repetida en eco dentro del auto. Sintió que esa frase adquiría un peso nuevo, más urgente y más siniestro, como si fuera la última oportunidad de evitar una tragedia anunciada. Sin embargo, la imagen de su exmarido actuando con tanto miedo comenzó a rondarla con más fuerza, despertando una preocupación que se mezclaba con el dolor de la humillación, hasta convertirse en una angustia insoportable. Y aunque no sabía si debía regresar, una parte de ella, la misma que había compartido tantos años de vida con él, le gritaba que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Mientras la familia permanecía inmóvil, un tercer sonido sacudió la calma aparente, un golpe suave, casi educado, sobre la puerta, como si la presencia detrás de ella quisiera anunciarse con cortesía. Aunque la intención oculta tragara cualquier rastro de amabilidad, ese toque, tan tenue como peligroso, provocó que los músculos de él se tensaran aún más, y sus ojos, cargados de terror y determinación, reflejaron la certeza de que el momento que había temido por semanas finalmente había llegado. Intentó mantener la respiración pausada para no delatar su propio miedo, pero la fuerza desesperada con la que apretaba el marco de la puerta revelaba que estaba a segundos de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. La familia, paralizada, observaba sin comprender que aquel hombre que minutos antes había destruido su matrimonio estaba ahora intentando salvarles la vida. Entonces, el celular de él vibró bruscamente en su bolsillo, rompiendo el silencio de forma tan abrupta que todos dieron un pequeño salto, y al mirar la pantalla, su rostro palideció de inmediato al ver que se trataba del mismo número desconocido que había contactado a su exesposa minutos antes. Respondió sin dudar, alejándose unos pasos para oír mejor. Y la voz distorsionada repitió con urgencia que la amenaza ya había llegado, que no debía abrir la puerta y que debía evacuar la casa por la salida trasera de inmediato. Esa instrucción, más precisa que cualquier otra, confirmó que la situación era mucho más grave de lo que imaginaban, y él comprendió que ya no había tiempo para dudas ni vacilaciones. Debía actuar rápido para protegerlos a todos, incluso si eso significaba enfrentar solo a la amenaza que buscaba entrar. Mientras escuchaba la instrucción, él volvió a mirar hacia la puerta y vio cómo la sombra bajo el marco se movía lentamente, como si la persona del otro lado estuviera cambiando de posición con una paciencia inquietante. Una paciencia que solo tenían aquellos que estaban acostumbrados a cazar sin prisa. Esa imagen lo atravesó como un relámpago, encendiendo en su interior una determinación feroz que lo obligó a tomar una decisión inmediata. Enviaría a la familia hacia el patio trasero mientras él permanecía allí, distrayendo a la presencia el tiempo suficiente para que escaparan. Sabía que la amenaza no buscaba a todos, sino a una sola persona, a ella, la mujer que ya no estaba en la casa. Y aunque eso le daba una pequeña ventaja, también significaba que quizás no tendría otra oportunidad de detener lo que estaba por suceder, aunque el precio fuera demasiado alto. Él reunió a la familia con un gesto urgente, pidiendo que se movieran en silencio hacia la parte trasera de la casa mientras mantenía la vista fija en la puerta principal, que vibraba con una tensión invisible. Como si la presencia del otro lado respirara al ritmo de su miedo, la suegra, llorando desconsoladamente, le preguntó qué estaba pasando. Pero él no tuvo tiempo de explicaciones largas y solo murmuró que no podían quedarse allí ni un segundo más, que debían salir por la cocina y evitar hacer ruido. Algunos intentaron protestar, pero la expresión aterrada en su rostro fue suficiente para acallarlos, porque nunca lo habían visto así. Nunca habían sentido en él una determinación tan feroz mezclada con una tristeza tan profunda que parecía derramar dolor en cada gesto, y mientras la familia comenzaba a moverse, él sintió como su corazón golpeaba con fuerza contra el pecho, consciente de que cada segundo podía ser el último. Mientras guiaba a todos hacia la puerta trasera, el sonido de la madera crujiendo al frente de la casa confirmó que la amenaza había comenzado a manipular el marco con fuerza.
Como si buscara evaluar su resistencia antes de entrar, el ruido resonó en el salón con una brutalidad contenida que heló la sangre de todos, y aunque trató de mantener la compostura, él tuvo que apoyarse brevemente en la pared para no tambalear ante el golpe de adrenalina. Sabía que una vez que la presencia lograra entrar, no habría marcha atrás, pero si lograba ganar unos minutos, solo unos pocos minutos, podría darles la oportunidad de escapar, y con esa certeza clavada en la mente, se volvió hacia la familia, ordenándoles que corrieran tan pronto como estuvieran en el jardín, sin mirar atrás, sin detenerse por ningún motivo, porque el peligro era real y no permitiría errores. Cuando llegaron a la cocina, la puerta trasera se abrió con un chirrido tenue que contrastaba cruelmente con la violencia que se escuchaba al frente, y uno por uno comenzaron a salir hacia la oscuridad del patio. Avanzando con pasos rápidos pero silenciosos, temiendo que cualquier sonido pudiera delatarlos, la suegra fue la última en cruzar, con lágrimas resbalando por sus mejillas mientras le suplicaba que se marchara con ellos. Que no se quedara solo, pero él negó con la cabeza, sabiendo que era imposible seguirlos sin ponerlos en mayor peligro. Con un gesto suave pero firme, la empujó suavemente hacia adelante y cerró la puerta tras ella, quedándose solo en la cocina iluminada por una débil luz amarillenta que hacía más visible la tensión en sus facciones, una tensión que reflejaba no solo miedo, sino también la aceptación silenciosa de lo que estaba a punto de enfrentar. En el silencio repentino que siguió, escuchó con claridad cómo el marco de la puerta principal cedía poco a poco bajo la presión ejercida desde afuera, con un crujido que resonaba por toda la casa como un presagio oscuro. Cada sonido se convertía en una cuenta regresiva que marcaba el tiempo que le quedaba antes de que la amenaza entrara, y en ese lapso diminuto, su mente se llenó de imágenes de su exesposa, su sonrisa, sus discusiones, los años compartidos, los pequeños momentos que ahora parecían tesoros lejanos e irrecuperables, y comprendió, con una tristeza punzante, que todo lo que había hecho esa noche, el divorcio, la humillación, la distancia, había sido un sacrificio desesperado para protegerla. Un sacrificio que ella no entendería hasta que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaba lentamente hacia el salón, colocándose detrás del sillón como si buscara una pequeña cobertura, escuchó finalmente la ruptura total del marco. Un estruendo seco y contundente que hizo temblar las paredes y provocó que el reloj decorativo cayera al piso. El aire pareció volverse más denso, cargado de una oscuridad que se deslizó por el pasillo como un animal acechante, y aunque no podía ver con claridad a la figura que acababa de entrar, percibió su presencia como una sombra amenazante que llenaba de frío el ambiente, un frío que caló hasta los huesos. Él apretó los puños con fuerza, tratando de controlar el temblor en sus manos mientras sus ojos buscaban cualquier movimiento, cualquier señal que le permitiera anticipar el siguiente paso de la amenaza. En ese instante, su teléfono vibró una última vez, y aunque dudó en mirar la pantalla, finalmente lo hizo, encontrando un mensaje que hizo que el aire escapara de sus pulmones. Ya está dentro. Esa confirmación, brutal en su sencillez, lo obligó a levantar la cabeza y enfrentar la sombra que comenzaba a asomar entre la penumbra del salón, una figura que avanzaba con pasos lentos, metódicos, seguros de sí mismos. Y mientras la presencia se acercaba, él comprendió que no tenía escapatoria, que este sería el momento que definiría todo, el punto final de un camino lleno de miedo y silencios. Aún así, reunió la última chispa de valentía que le quedaba, decidido a enfrentar lo inevitable, para asegurar que la mujer que amaba, aunque ya estuviera lejos, pudiera vivir un día más. El silencio dentro de la casa se volvió casi irreal cuando la figura finalmente cruzó por completo el umbral, revelándose apenas bajo la luz tenue del salón. Una silueta oscura envuelta en una presencia tan fría que parecía absorber el aire mismo. Él retrocedió unos pasos, no por cobardía, sino para alejar a la amenaza del camino por donde la familia había escapado. Sabiendo que cada centímetro ganado era un segundo más de vida para ellos, mientras la sombra avanzaba, él intentó hablar. Intentando ganar tiempo, preguntando qué buscaba, pero la figura no respondió con palabras, sino con un movimiento lento de la cabeza que indicaba que su objetivo era claro, específico, inevitable. Y en ese gesto él comprendió que si la presencia no encontraba a la mujer que buscaba, él sería el obstáculo que debía eliminar primero.
El primer ataque llegó sin aviso, un destello rápido de movimiento que él apenas logró esquivar al girar sobre sí mismo. Sintiendo como una corriente de aire frío rozaba su mejilla con la fuerza de un golpe que no llegó a tocarlo, su respiración se aceleró, pero no retrocedió, avanzó hacia la figura con una determinación feroz. Utilizando cada fragmento de valentía que aún quedaba en su interior, decidido a mantener la pelea lo más lejos posible de la salida trasera, el choque de cuerpos resonó en el salón como un estrépito violento, y aunque él no tenía ventaja física, la adrenalina y el amor que aún sentía por la mujer que quería proteger le otorgaron una fuerza inesperada. Una fuerza que lo impulsaba a resistir aunque sus músculos ardieran y sus manos temblaran, aún así, sabía que sus posibilidades eran mínimas. Mientras luchaban, un objeto del salón cayó al suelo con estrépito, generando un sonido que recorrió la casa vacía como un eco de advertencia. Ese mismo eco llegó hasta la carretera donde ella conducía, haciéndola detener de golpe sin razón aparente, como si algún hilo invisible la conectara todavía a esa casa y le susurrara que algo estaba saliendo terriblemente mal. Sintió un nudo en la garganta y, dominada por un impulso imposible de ignorar, giró el volante con brusquedad, decidida a regresar, aun cuando la lógica le decía que volver era una locura, que él la había expulsado por alguna razón que tal vez tenía que ver con su seguridad, pero esa mezcla de amor, confusión y presentimiento la obligó a cambiar de rumbo, acelerando de vuelta hacia el lugar que había jurado no mirar nunca más. Dentro de la casa, él logró empujar a la figura hacia una mesa, provocando un impacto que la hizo tambalear por un instante. El tiempo justo para que él recuperara el equilibrio y se moviera hacia la entrada con la esperanza de atraerla lejos de la salida trasera. Sin embargo, esa fracción de victoria se desvaneció cuando un segundo ataque, más veloz y brutal que el primero, lo alcanzó de lleno en el costado, lanzándolo contra la pared con una fuerza que le arrancó el aire y le provocó un dolor punzante que le dificultó mantenerse en pie. Aún así, se levantó tambaleante, con la visión nublada y la respiración rota, sosteniéndose en el marco de la puerta mientras la figura avanzaba lenta, segura, como si disfrutara prolongar la agonía del momento, consciente de que él ya no tenía fuerzas para continuar. Justo cuando la figura se abalanzó por última vez, él reunió la poca energía que le quedaba y se interpuso deliberadamente entre la amenaza y la dirección hacia la cual la familia había escapado. Extendiendo los brazos en un gesto casi instintivo de protección, como si pudiera detener con su propio cuerpo el destino que se acercaba, el golpe final fue seco, contundente. Y durante un instante el tiempo pareció detenerse, como si el aire se negara a aceptar la realidad que estaba presenciando. Él cayó de rodillas primero, con los ojos abiertos en un gesto de incredulidad y dolor, y luego su cuerpo se desplomó lentamente sobre el suelo, mientras la figura, frustrada por no encontrar a su objetivo, retrocedía hacia la oscuridad tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un vacío helado que impregnó todo el salón. Minutos después, cuando ella llegó desesperada, con el corazón palpitando como si quisiera escapar de su pecho, entró en la casa llamándolo por su nombre una y otra vez, sin recibir respuesta. Avanzó por el salón y al ver su cuerpo tendido en el suelo, sintió que el mundo se abría bajo sus pies, provocando un grito desgarrador que rompió el silencio con una fuerza que la dejó sin aire. Se arrodilló a su lado, tocando su rostro frío, buscando alguna señal de vida que ya no existía, y fue entonces cuando notó su teléfono junto a su mano, con un mensaje aún abierto que decía: «Lo hice por ti». En ese instante, la verdad cayó sobre ella con todo su peso devastador, revelándole que el divorcio, la humillación y la distancia no habían sido actos de desprecio, sino el sacrificio final de un hombre que eligió morir antes que permitir que ella fuera la víctima. Ella permaneció arrodillada junto a su cuerpo durante varios minutos que se sintieron como una eternidad. Incapaz de aceptar que la misma persona que había jurado protegerla incluso en medio del dolor más profundo había cumplido esa promesa hasta el último aliento, mientras sostenía su mano entre las suyas. Sintió que toda la confusión, la rabia y la humillación que la acompañaron esa noche se transformaban en un peso insoportable de arrepentimiento, un peso que la hacía comprender que él nunca había querido destruirla, sino salvarla de un destino al que ella todavía no alcanzaba a poner nombre. El silencio en la casa era tan profundo que parecía contener la memoria de todo lo que había ocurrido allí,
la lucha desesperada, el sacrificio final y el amor silencioso que él había llevado consigo hasta el último segundo. Cuando la familia regresó con cautela, alertada por las sirenas a lo lejos, todos se detuvieron al ver la escena, ella abrazando el cuerpo sin vida del hombre que había dado todo por protegerlos. Con lágrimas que caían sobre su pecho como un lamento que nadie podía consolar. Intentaron acercarse, hablarle, ofrecerle consuelo, pero su mirada seguía fija en él, como si buscara en su rostro una explicación tardía que ya no podía obtener más que a través del mensaje que había leído. Ese mensaje, simple pero definitivo, se había convertido en la llave que abría la verdad completa, una verdad que ella habría preferido no conocer nunca. Pues implicaba aceptar que él había cargado solo con un miedo que debió compartir y que había pagado con su vida el precio de protegerla. Los paramédicos llegaron demasiado tarde, confirmando lo que ella ya sabía desde el momento en que tocó su piel fría, no había vuelta atrás. Salió de la casa acompañada por familiares temblorosos, sintiendo que cada paso la alejaba de una vida que nunca volvería a ser la misma. El aire de la madrugada, helado y silencioso, le acarició el rostro con una suavidad cruel, recordándole que seguiría respirando en un mundo donde él ya no estaba. Y aunque sabía que el peligro había sido contenido, también comprendía que la sombra que lo había perseguido no había desaparecido por completo, quizás volvería, quizás seguiría acechando. Pero ahora ella llevaba dentro la fuerza del sacrificio que él había hecho. Con el tiempo, entendió que algunas despedidas llegan disfrazadas de traición, que algunas decisiones duelen porque son la única forma de salvar a quienes amamos. Y que a veces la verdad se revela demasiado tarde para enmendar palabras no dichas o gestos incomprendidos. Aprendió también que no se puede medir el amor por la forma en que alguien nos trata en un instante, sino por las elecciones que hace en silencio, incluso cuando esas elecciones lo convierten en villano a los ojos del mundo. Y aunque su corazón quedó marcado para siempre, también encontró un propósito nuevo, vivir la vida que él había defendido con la suya, llevar su memoria con dignidad y no permitir que su sacrificio se perdiera en el olvido. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre las decisiones que a veces se esconden detrás del dolor, te invito a dejar tu comentario y compartir qué parte te impactó más. Porque tu voz también forma parte de este espacio donde las emociones se transforman en comprensión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para acompañarnos en más relatos profundos y humanos que, como este, buscan recordarnos que incluso en la oscuridad más grande, siempre existe una verdad capaz de iluminarlo todo.